Mabel, Piero Villegas, bienvenido. Renzo, Mónica. Bien, buenos días. Vamos el día de hoy a entrar en un nuevo módulo, que es el módulo de tributación aduanera, para lo cual voy a mencionar en esta parte elementos de la Ley General de Aduanas, del reglamento, y voy a hacer énfasis al Código Tributario. A ver, el Código Tributario es algo que no lo tenemos, pero es necesario porque es la madre de la tributación en el Perú. Y por tanto es necesario comprender de dónde la ley de aduana desprende en sus artículos de la ley los enunciados que vamos a conocer. También voy a tratar el tema del cálculo tributario aduanero, pero ojo, sobre la fórmula del cálculo tributario aduanero. En la forma real requerimos tres elementos. El elemento de la nomenclatura, que algunos ya lo conocen. Luego el elemento de la valoración aduanera, que de seguro algunos creo que ya en el grupo ya lo han tomado, y otros no. Y la fórmula de la tributación aduanera. Lo que voy a hacer acá con ustedes es interpretar el cálculo tributario aduanero para el tributo, pero ya advierto que realmente no se puede aplicar, al menos que no apliques la valoración sobre él y no determine la clasificación arancelaria de tu mercancía. Con estos tres elementos, entonces puedes realizarlo, ¿ya? Entonces voy a ir registrando tu asistencia primero, ¿ya? Voy a necesitar de Carlos Barbarán. Voy a necesitar de Carlos, Elín. Uy, joder. Aide es nueva, ¿no? Ahí veo que Aide, bueno, para mí en la sesión Aide Angelita Estela es nueva. También Sí, creo, si no me buenos equivoco. días. Recién me he inscrito. Días. Sí, muy bien. Vamos cada módulo se empieza de cero, ¿ya? Así que no hay problema. También a ver, vamos a esta, bueno, ya conozco a Piero, ¿no? También Piero, eres nuevo, no te había visto, los demás ya los voy conociendo en el transcurso de la sesión, ya los conozco. Bien, Piero Sí, Alexander. recién me he escrito también. Muy bien. Bien, bienvenido. Vamos a hacer la sesión desde cero y no hay problema, ya vamos por eso he dicho que vamos a empezar de algunos puntos importantes que considero. Bien, Jordi, ya bienvenido, ya lo conozco, a Mónica también. ¿Quién está? A ver. Renzo, ¿no está? Renzo. A ver, acá está, ya Renzo también ya está. Mabel, ¿no? Mabel, estrellita Mabel, ya está. Listo, ya está el link. ¿Qué más me falta? Piero, ya está. Listo, ya están todos por ahora en la asistencia, ¿ya? Entonces vamos a empezar la sesión. Y vamos a dar inicio a esta sesión desde cero, entonces. Ya. Recuerda la recomendación que te acabo de hacer mención sobre el tema, ¿ya? Para los que han tomado el tema de nomenclatura arancelaria, hoy día termino la clasificación de la revisión de la evaluación de clasificación arancelaria sobre la sesión anterior, ¿ya? Que han tomado. Y también les voy a colocar entonces, en todo caso, la partida arancelaria, ¿ya? El único que considero en el tema anterior que deben haber tenido un poco de mayor análisis es que en la comida, no, perdón, en la arena, en la arena para gato, ¿ya? Eso sí es importante tomar en cuenta. Bien, voy a colocar la diapositiva entonces para dar inicio a la sesión. Bien, está en pantalla entonces la PPT con que la vamos a iniciar y para ello voy a hacer mención antes a los temas que voy a tratar. En algunos contenidos voy a poner elementos, digamos, por ejemplo, de otros temas que necesito para que puedas comprenderlo, ¿ya? Ya. En esta primera sesión vamos a ver los preliminares y los elementos generales. Perdón, para los nuevos no me he presentado. Mi nombre es Iván Daniel Trevejo, soy el docente encargado del módulo de tributación aduanera, ¿ya? En este caso voy a mezclar los elementos del derecho, los elementos de la Ley General de Aduana. Dentro de la ley no solamente voy a basar, también voy a hablar de los temas generales, cómo maneja la agencia aduana este criterio, sobre todo el área de liquidación aduanera, y la interpretación
tributaria general, en algunos casos, común de las personas que no tienen nada que ver con la parte aduanera, pero son personas que tienen que manejar la declaración de tributos necesarios para comprender el aspecto de cómo es la interpretación desde el punto de vista aduanero. No es tributario general, sino aduanero. Bien, para este tema entonces voy a tratar en modo general los siguientes elementos. O sea, estos son los temas en general que vamos a tratar. Empezamos el 2 y acabamos el 20 de este mes. Vamos a tratar el tributo, en la primera parte que voy a realizar, introducción y preliminares. La siguiente parte es el nacimiento de la obligación tributaria aduanero. La otra, la determinación de la base imponible. Buenos días, Jairo. Buenos días, Jairo, te registro. La extinción de la obligación tributaria aduanera. Las cobranzas coactivas y la garantía aduanera. Ya. Entonces, coméntame en el chat si lo puedes visualizar la PPT de exposición y entonces daré inicio a la sesión a partir de este momento. Y coméntame, ¿sí, Mónica? Muy bien, Mónica. Carlos, muy bien. Jordi, muy bien, todo conforme. Ya, de acuerdo. Entonces, hay de todo conforme, ¿no? Piero también, ¿no? Pueden ver la diapositiva. Siempre pregunto porque estamos en zonas diferentes. Como me traslado en muchas zonas diferentes, algunas veces ustedes también se trasladan seguro por trabajo y yo me sitúo en varios lugares. Entonces, estando en el Perú, lamentablemente las empresas actúan de manera diferente, ¿no? Ya sea Movistar, claro, todas ellas, ¿no? Y dependiendo de la locación donde te encuentres en el país, en algunos existe el 2G, 3G y en algunas partes del país no existe la palabra G, ¿no? Por más equipo moderno que tengas. Entonces, ese es un inconveniente que se vive aquí en el Perú. Bien, vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar con la primera parte que se llama el tributo. Vamos a partir de hoy, nosotros en esta sesión, no vamos a llamar a lo que siempre escucho decir a las personas normales, comunes. Vamos a decir impuestos, no. Aduaneramente, nosotros vamos a llamar tributo. El término tributo es algo que ni siquiera está definido en el Código Tributario peruano. Quiere decir, nadie le ha colocado una definición. Entonces, como nadie le ha colocado una definición, lo que sí se ha colocado en el Código Tributario es una subdivisión, o sea, los elementos que conforman un tributo. Para lo cual muchas veces cuando uno está con otros países hablando de tributo peruano, ya nos dijo una persona en la aduana que esto es un cambalache, así en modo de tango argentino. Pero nosotros vamos a tener que tener una idea de lo que es el tributo, porque cuando tú haces importaciones, especialmente las que pagan acá, pagas tributo. Entonces debes tener una idea de lo que conforma un tributo. Dos, debes identificar que los tributos no se aplican de manera igualitaria para las mercancías que vas a importar. Mejor dicho, si tú entras a AliExpress y vas a comprar algo, ese algo de hoy que compras de repente paga un determinado tributo. La siguiente compra que realizas de repente no le corresponde ese tributo. Pero hay tributos que se van a aplicar de manera obligatoria y sin distinción, como es el caso del IGB. Tú lo conoces acá como el IGB del Impuesto General a la Ventas, pero aduaneramente lo vamos a subdividir. Y así, entonces debes tener en cuenta que cada vez que realizas una compra internacional para ingresarlo al Perú como importación para el consumo, entonces los tributos van a ser distintos. Además, vamos a decir también que para que ingrese un producto necesita ser clasificado y es por tanto que se le va a asignar un porcentaje a ello que determinará el inicio del pago del correspondiente tributo. Entonces, por eso que le decía que es importante tener en cuenta la nomenclatura arancelaria, ya, un elemento. Y aspecto número 3, el tributo se va a ver afectado por la valoración aduanera, que es la forma como la Organización Mundial de Comercio en los 154 países contempla la mención del análisis tributario en los países, ¿ya? Además, la valoración, hace poco acabamos de tener una a nivel internacional. Sin embargo, el tributo no, porque el tributo aplica localmente para cada país. Lo que quiere decir que este tema, este módulo es enteramente
nacional. No es un tema de carácter internacional, como lo es la valoración y la nomenclatura, que son elementos importantes con los cuales en todos los países del mundo se aplica. Esta parte solamente es local peruana. Entonces vamos a iniciar primero con la parte que corresponde y es la parte de conocimiento general. Vamos a ver lo que dice dos elementos principales, como es la concepción comercial, como es la concepción tributaria, del derecho, mejor dicho, y la parte histórica, ¿ya? Y es importante entenderla porque todo la comprendemos de manera diferente. Viene una palabra latina. El latín, pues, viene de la Vulgata. La Vulgata es la primera lengua antigua que da inicio al latín. Y esta es tributum, que ya tenía un significado parecido al impuesto, contribución o tasa que actualmente conforman los tributos en el Perú. La palabra viene de un nombre tribuer que significa repartir o distribuir. Entonces, te debe recordar mucho esta parte de tribuer a la parte religiosa, sobre todo ¿cómo se dice? Más notoria en la parte evangélica de la religión en los países, sobre todo acá en Latinoamérica, donde un denominado señor pastor le pide a los contribuyentes, vamos a decirlo así, ¿no? A los feligreses, un pago porque tú le debes a Dios. Y esto nace desde el judaísmo, porque en el judaísmo, bueno, los que son católicos acá y los que son evangélicos deben recordar la palabra Melquisedec, ¿no? Abraham, padre de la fe hebrea, era un hombre politeísta y como no podía tener lo que quería, el hijo para la herencia de las tierras, porque es importante en el judaísmo tener hijos a quienes heredar la fe y lo que tenemos, entonces este le da las gracias mediante la retribución, el agradecimiento de un porcentaje sobre todo lo que él tenía y las primicias. Entonces, podemos decir que nosotros a nivel mundial tomamos en cuenta este elemento no de parte de los europeos, menos de los americanos, sino de Oriente, en el cual nace sobre las bases que dice acá la diapositiva de las tribus, de la asociación dado por linaje en los cuales se da algo por la gratitud. La RAE tiene una peculiar forma de interpretarlo porque la Real Academia Española va al origen del tributo y podemos connotarlo en la siguiente diapositiva. Dice, dentro de la sección gramatical de la RAE, aquello que se brinda o ofrece como prueba de agradecimiento o admiración. Yo no sé si es admirable, en verdad, entrar al supermercado, cualquiera que fuere acá en el Perú, Wong, Vivanda, Totus, ¿no? Y con alegría te descuentan tu 18%, porque dicen las propagandas que la mamá sabe devolver el IGB a ellos. Entonces la RAE lo mira así, con alegría y agradecimiento el IGB. Se supone que el IGB recaudado tiene una connotación para el Estado. Ahora vamos a ver mi opinión. Y en la parte del derecho, en la parte propia del vínculo que nosotros nos vamos a mezclar, es un vínculo jurídico, significa ex lege. Mejor dicho, es cuando la normativa de la ley en el imperio de su poder exige a la persona el cumplimiento de aquello que debió darlo y no lo da. Es muy común en el Perú no estar habituado a los tributos, no a la boleta, y algunos en la factura lo hacen con una connotación de doble sentido de beneficio para la administración de aduanas se entiende como sacarle la vuelta, ¿no? O lucrar con esto. Pero en el Perú no es muy común, por eso el vínculo es lege, es ahora lo que vamos a aplicar, por eso que la última parte habla de la cobranza coactiva. Ahora, en la definición jurídica, esta definición jurídica propia del término ex lege, yo le defino de la siguiente manera para entenderlo y voy a ir explicando cada punto que he puesto un ejemplo acá. Es el vínculo jurídico de la relación del deber. Muchas personas aquí en el Perú hacen muchas protestas, ¿no? Protesta por la constituyente, protesta porque eres otro género, porque las importaciones chinas te van a atropellar, porque le pegaron a un perro, ¿no? Los animalitos y esas cosas, ¿no? Las personas reclaman en el Perú demasiado el famoso derecho, pero omiten y olvidan el deber, la relación del deber. Es muy importante verlo. ¿Cómo defino yo el tributo?
como un vínculo de una relación del deber que liga a una persona, natural o jurídica, con el Estado. ¿Quién es el Estado? En este caso, en nosotros que vamos a actuar, la aduana. La aduana sería el Estado. Lo vamos a conocer más adelante como el gobierno central. De repente tú lo has escuchado en los famosos congresistas. Ahora otro grupo nuevo problemático para el país que ha ingresado, y de seguro que vas a oír mucho de acá en 5 años la palabra el gobierno central, ¿no? Y que de coincidir con un hecho generador imponible, quiere decir, está bien el emprendimiento y el startup que muchos deben hacer, porque ahora en el Perú se reconoce que la relación del trabajo es inestable desde hace muchos años. Podríamos decir yo que he estado acá 15 años en promedio, en el que ya no existe algo que se pueda tener derecho y deber. Y es por tanto que han nacido muchos negocios, algunos de ellos le dicen informales, pero debemos comprender que esos negocios informales, quieras o no, mueven el recurso o las denominadas importaciones. Entonces la mayoría, he visto en las redes sociales sobre todo, porque he tenido casos de jóvenes emprendedores que se han metido a los famosos grupos Facebook, y no es fácil importar, no es menos imposible, pero lo que quiere decir que hay circunstancias que obligan a una persona a que debe conocerlas. Muy bien, buenos días, Yanira. Entonces, por eso que hablo del hecho generador. Lo importante que debes tener en cuenta antes de realizar la importación es el hecho que realizas y las circunstancias que la aduana va a determinar para esa famosa importación. Las exportaciones en el Perú, sin embargo, aquí no pagan nada. Quieren beneficios tributarios, pero están con el tema de no pagar. Buenos días, Yanira, te registro en la asistencia. Y entonces vamos a conocer, pero sobre la base de qué dice, sobre la base de una hipótesis de incidencia tributaria. Quiere decir, sobre el supuesto. Voy a mencionar aquí, como estaba mencionando en el comienzo, que para cada vez que nosotros equivoquemos nuestra situación, vamos a tener que pagar una situación que está dada en la famosa tabla de sanciones que fue modificada y que ahora ha quitado bastantes situaciones como las anteriores situaciones que habían antes del cambio. Entonces, lo que hace que la ley se va a convertir en una obligación sustancial, o sea, quiere decir que al ingresar debes pagar un determinado tributo, que al ingresar debes o se va a aplicar la valoración. Por eso digo que es una relación de obligación entre la persona y el Estado. De carácter económico, sí, debemos pagar el porcentaje que quede determinado, por eso que vamos a tributar. Y de no darse el pago, se generan los intereses. Por eso hablamos de la deuda. Todos somos deudores. Compras un terreno, debes una alcábala, debes pagar algo siempre al Estado, ¿no? Nada es gratis. Que debe entregarse al Estado para que éste disponga de los recursos necesarios que le permitan el cumplimiento de sus fines. Supuestamente el tributo en el Perú tiene un fin, casi realmente siempre se convierte en un fin político-social, pero sirve realmente para equilibrar la economía y generar una famosa redistribución de la riqueza. Todos han hablado siempre de esto. No es la excepción de los candidatos ahora presidenciales que hablen de la famosa redistribución de la riqueza. Y que de no cumplir con el Estado estos elementos, entonces se convierte en una obligación coactiva, que es en una obligación de grado que te lo van a cumplir, o sea, te lo van a ejecutar. No es como el banco no es como el Estado. Con el Estado no puedes. Burlarás a las financieras, a las cadenas de tiendas, ¿no? Pero al Estado no. Es muy complicado, muy difícil. Por eso que estamos en una época en el Perú de los famosos delitos de contrabando, del enriquecimiento ilícito, de la situación de lavado de activos. Perú es un país muy vinculado a la corrupción y al narcotráfico. Entonces hay situaciones en las que, como no se puede, eh, digamos así, técnicamente demostrar o cumplir con el Estado, entonces se da un hecho que se llama el hecho de la cobranza coactiva. Ahora, para entender esta parte, siempre digo que es importante primero conocer qué pasa si no cumples con el hecho generador. ¿Dónde caes? Entonces, vamos a comprender que la última tabla de sanciones
que es el Decreto Supremo 418, manifestado en el año 2019, antepone algunas situaciones en concreto que deberías conocer. Acá, la primera situación que te expongo es la siguiente. En la parte superior de mi lado derecho, de mi lado izquierdo, dice declaración. Si lo puedes visualizar, está en letras pequeñas fuera del recuadro. Pero ¿a quiénes se cumplen? En la columna de mi lado derecho dice infractores. Debes saber que tú cuando generas este módulo, tú debes pertenecer a uno de estos grupos de repente. Despachador de aduana, las personas que laboran para la agencia de aduana, las personas que son reconocidos como los implicados en su generación de ingresos. La declaración es el documento que tú lo vas a conocer si realizas importación o exportaciones como la DAM o la simplificada. Son los documentos que se graban los datos del ingreso o la salida de las mercancías. Transportistas, agentes de carga, empresas de servicio postal, SERPOS, empresas de servicio de entrega rápida, en el Perú le dicen courieres, beneficio material aeronáutico, ya. Todas estas personas, como ves acá, están en algún hecho que no deberían cometer. Por ejemplo, no transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria. Un agente aduana, cuando tú vas a realizar una importación, te debe pedir algunos documentos. Un agente aduana que no te los pide, o sea, perdón, que te los pide cuando ya la aduana te notifica, es un poco cuestionable. Pero sin embargo, cuando uno te recibe y tú me dices, por ejemplo, ya sumamos Piero me dice, oye Daniel, voy a realizar una importación. Este es el caso, ya, uno lo revisa, le dice, Piero, necesitas este documento anticipadamente, esta factura le hace falta el dato, ya. Eso, si uno lo advierte y la persona, en este caso Piero, no lo trae a la agencia aduana, entonces va a tener un problema. Uno en la aduana le va a notificar a la agencia aduana diciendo, oye, falta un papel, por tanto, como no ha transmitido, mira la sanción, 0.2 de la unidad impositiva tributaria. ¿Dónde está eso? Para la aduana significa leve, pero hay situaciones muy graves. Por ejemplo, en la parte inferior, ves, el despachador de aduana comete una situación grave cuando no consignen o consignen erróneamente en la declaración los códigos apropiados. Debes entender que todo es un código. La importación lleva el código 10, por ejemplo, ¿no? El ingresar una mercancía de China al Perú, código 10. Hay veces te convierte en código 18. Las multas son código. Los que van a trabajar precisamente en una agencia aduana van a ver, le van a decir, oye, una liquidación de cobranza. Algunos te dicen, oye, genera el 96. Ya tú ya sabes que un 96 es una liquidación de cobranza. O sea, ha habido una multa, ha habido un recálculo de la deuda tributaria aduanera, o sea, de lo que debió pagar y no ha pagado, entonces entra en un proceso de reliquidación. Por eso es importante que nos empapemos, previo a esto, del conocimiento de las cosas que no debemos cometer. ¿Ya? Ahora hay situaciones que son necesarias para las personas comunes llamadas importadores, como por ejemplo, hay elementos que no deben cometer ustedes en la tributación, porque vamos a hacer un cálculo. Ciertamente hablaremos de tributos, pero lo que más me interesa en este módulo es lo siguiente. Les pongo la siguiente diapositiva. Todas estas situaciones en la N65 es lo que no deberías cometer. ¿Ves ahí, por ejemplo, para los nuevos, hablo de los nuevos, ya los antiguos algunos están empapados un poquito. En la aduana no hablamos de precios. Ahí ves, tú ves en la diapositiva, no aparece la palabra precio. Por ningún lado. Aparece la palabra valor. No del heroísmo, no de la identificación de personas, no en algún otro acto, cualquier humano. No hablamos en el ámbito tampoco subjetivo de las cosas que tú le valoras, sino hablamos en el ámbito del lenguaje de la Organización Mundial de Comercio, que para aplicar en el Perú o en cualquier otra parte el ingreso de una mercancía, se aplique el denominado valor aduanas. No dice valor CIF, dice valor aduanas. Ese es el lenguaje mundial de la OMC. Por eso yo te comento que cuando tú trabajas mucho en el tema del comercio internacional o exterior,
la valoración es algo que vas a hablar en cualquier país. No sea como sea que se expresen los mexicanos o colombianos con sus decrementales o esas cosas en algunos casos, en algunos países, solamente es cuestión de habituarse al modismo, al modo, a la jerga, como denominan a sus cosas en Latinoamérica, pero, y también en otro idioma, pero la cosa es que el valor en aduanas se maneja en todos los países del mundo. La nomenclatura también. Por eso acá dice valor. Segundo, muchos errores cometen la mayoría de personas al no identificar la marca comercial. Otras personas olvidan que existen modelos. Por ejemplo, estoy seguro que tú tienes una prenda de vestir, ¿de acuerdo? Y esa prenda de vestir es el modelo de ropa de algo que estaba en una escaparate o en una línea de la venta de un puesto. Por ejemplo, yo tengo una pequeña chompa de color blanca de alpaca, que es el modelo. ¿Por qué? Porque es un tipo de cuello, es un tipo de acabado. Sin embargo, eso es lo que la mayoría omite. Hasta incluso parece mentira. Un bolígrafo, que tú le llamas lapicero, es un modelo. Por eso que cuando tú lo ves un Faber-Castell, los Faber-Castell hay diferentes, digamos así, presentaciones. Cantidad comercial, sí, es importante connotar que es interesante saber que no es lo mismo ser mayorista, minorista, distribuidor y detallista. Hay elementos, por ejemplo, que la aduana exige como descripción mínima obligatoria impuesta por la SUNAT. Por ejemplo, si eres corto de vista, miope, astigmatismo o una enfermedad visual, debes saber que vas a necesitar unas gafas. Entonces, estas gafas o anteojos son algo que la aduana aquí en el Perú lo tiene como una descripción obligatoria. No es tan sencillo describir una gafa en el Perú. Esa famosa cremallera, o como tú le dices, cierre, ya sea para mochilas, pantalones, en las casacas de cuero para la Harley, ¿no? La motocicleta, los adornos, no es sencillo. La aduana requiere un requerimiento específico de ciertas mercancías. Calidad. El elemento calidad es subjetivo. La aduana lo comprende, pero se necesita saber. Por ejemplo, si hablamos de calidad, para algunos la Nike es mejor que la Adidas, para otros de repente la Reebok. Pero cada persona tiene un modo. Pero ahora también hay una calidad que sí es verificable. Por ejemplo, cuando tú compras un producto, y casi siempre pasa en el Perú, la mayoría de personas no ve si es un elemento certificado. Ya pasó con POE. POE lanzó un producto tóxico al mercado, si no es porque se detecta o se denuncia, sale. Esquimo, otro producto que fue sancionado y sale. Unos guantes de una tienda de supermercados que vende herramientas, también era tóxico, producía cánceres, ¿no? La jamonada de la segoviana, la leche que decían que era de leche de vaca, en el Perú y era carragenina, no era leche. Entonces, hay elementos, por ejemplo, que son obligatorios de cumplir bajo estándares internacionales que la aduana exige. Esa es la famosa calidad para la aduana. El origen. Es importante connotar que no debes confundir que porque le compras a un país, le pertenece a un país. Míralo en el caso Perú. Perú siempre tiene una contienda con su hermano, país histórico, Chile, sobre productos que dicen que son de él, pero Chile también dice que es de él y se van a la contienda. El famoso caso, por ejemplo, del pisco, ¿no? Pelean ahora, ¿cómo se llama? Pelean la quinoa, por ejemplo, ¿no? La quinoa también dicen que es de ellos. Yo he leído y no sé, nunca he visto una cultura en ese lado del mundo, más la he visto en el Perú que en ese lado del mundo de ahí, pero te pelean. Entonces, ¿y el origen por qué es importante? Porque el origen es exigible en cualquier parte del mundo y se debe demostrar. Si no lo demuestras, mira, la sanción es grave. ¿Cuánto pagas? Equivalente al doble tributo y el recargo dejado de pagar si es que lo omites. Entonces, así van a haber algunas situaciones, ya los Incoterm también es un tema que se observa, pero con mucha pasividad en el Perú, pero es un tema importante. Todos estos elementos son los que vamos a calcular y que tú, de no ver los elementos
subjetivos que te planteo acá y solamente te dedicas al cálculo, estos elementos van a frustrar la importación. Por eso es importante que a la tributación que hoy desarrollaremos, no olvides esta parte especialmente para ti, esta. Nosotros hoy desarrollaremos y explicaremos la fórmula de cómo se calcula un tributo, pero realmente lo que importa son estos elementos, lo que ocasionan que ese tributo se vea afectado. Otro elemento importante. Alguien me dice, Daniel, pero de repente yo hago una cosa que de repente no es un delito, correcto. O yo hago una intención donde sé que no es delito, pero lo hago. Hay algunos que son más sinceros. Entonces, aplicamos la fuente del tributo internacional, que dice, nullum siguen lege previa poena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Entonces, lo que ves ahí es lo que se exige. Lo que no está ahí y tú lo realizas, no es condenable, ni es delito, ni es exigible. Eso tienes que tener siempre en cuenta. Eso lo digo en el sentido correcto de que quieres hacer las cosas bien. En el sentido delictivo también aplica. ¿Cuál es el marco de ley que vamos a trabajar en este módulo en diferentes sesiones? Vamos a tomar la Ley General de Aduanas, vamos a considerar la tabla de sanciones y vamos a considerar aspectos del Código Tributario. ¿Por qué el Código Tributario? Porque luego de que tú sacas tu mercancía de la aduana, o sea, lo que has comprado en AliExpress, Alibaba, Toys R Us, Amazon, Wish u otra página, hay un proceso que le acompaña a la persona importadora. Es ahí donde la prescripción y la extinción están dichas en el Código Tributario peruano. También lo voy a mencionar acá con algunos textos. En esta parte no voy a tratar de ser tan aburrido, pero es enteramente del derecho y voy a tratar de hablar menos en términos del derecho y lo voy a simplificar a términos comunes que puedas entenderme. Veamos el análisis de la Ley General de Aduanas para que tomes en cuenta lo que vamos a desarrollar. Primero, el comentario de lo que es el tributo que te define. En el artículo 139 de la ley se define quiénes son esa relación persona-estado y menciona la relación de un sujeto pasivo con un sujeto activo. Y luego de ello habla de cumplimiento del nacimiento, obligación tributaria aduanero, que lo vamos a ver nosotros en otra sesión dentro de este módulo desarrollado. También vamos a considerar, por ejemplo, esta parte. Acá está la captura de pantalla del Código Tributario peruano. Como puedes ver en el lado derecho, de mi lado, yo lo tengo en el lado derecho, la columna donde no está el título, vas a ver que por ahí no existe una definición. Vas a ver unas letras, A, B, C. Eso es lo único que se sabe del tributo en el Perú, que se conforman por 3 elementos: impuestos, contribuciones y tasas. Pero puedes ver, ahí no hay más, no hay definición. ¿Es importante una definición? Sí, es muy importante, porque cuando una situación ocurre, tú necesitas entender si alguien no ha cumplido con lo dicho, pero esto lo deja al vacío. Entonces acá hay algunos algunos docentes muy especializados en esta materia, que yo he considerado su opinión como muy importante para la definición del famoso tributo. ¿Cuál es la finalidad de este módulo? Que se vincula con la función de la recaudación, con la función de recaudación. Buenos días, Corina. La aduana tiene por función 4 elementos importantes. La primera función es administrar, recaudar, controlar y fiscalizar. En este módulo nosotros vamos a tratar de uno de los elementos fundamentales de la aduana, y es recaudar. Por eso que tenemos el módulo de tributación. Y lo que vamos a hacer es desarrollar para entender cómo es el cálculo y la recaudación que la aduana toma de ese famoso tributo aduanero.
Ahora vamos a ver otro elemento importante. Si hablamos de tributos, debemos entender quién ejerce la competencia sobre el tributo. Y como muchos peruanos no conocen o no saben, y el desconocimiento siempre es algo que utilizan muchos en favor, entonces voy a hacer mención a la Constitución Política del Estado peruano, específicamente en el artículo 74 y el artículo 118. El artículo 74 dice, los tributos se crean, o sea, ¿Castillo puede crear tributos? Sí. ¿Tributos a los ricos? Sí. Que no les guste o les guste, ese es el problema del Estado, porque los tributos los crea, y debajo dice, ¿quién los crea? El presidente de la República. ¿Lo pueden modificar? Claro que sí. No, no lo modifiques, me estás quitando drawback. Los pueden modificar. ¿Hay tributos que ya dejan de ser cobrables? ¿Se pueden derogar? Sí. La Constitución Política lo permite en el artículo 64. ¿O se establece como exoneraciones? Sí, también. Vamos a ver, si no te has dado cuenta, por qué es que la empresa de supermercados color amarillo-verde tiene el super ahorro y el día lunes tiene una oferta, y la empresa roja tiene una oferta, y las dos coinciden que las dos se compiten en carnes. Entonces, ¿pero por qué él vende carne en un día específico y el otro también en ese día específico vende carne? ¿Y por qué mi casero, carnicero, no tiene la oferta del ahorro que tienen estos dos supermercados? Y es porque utilizan las exoneraciones. Y en estas empresas debes saber que hay puestos de trabajo en lo que es aduanas y en lo que es asesoría de comercio internacional, que es el caso que aplico en el tema. Por ejemplo, la exoneración es algo muy favorable, tanto para el que quiere una medicina que no encuentra acá por el monopolio que existe, y otra como que pones una cadena y puedes competir con ella, porque existen elementos que permiten tener cosas bajo un estado en el que se te permite no pagarlo momentáneamente. Vamos a ver este tema de las exoneraciones también más adelante. Y que se da exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de legislación del Estado, salvo los aranceles y las tasas, los cuales se regulan mediante un decreto supremo. Esto que vamos a aplicar acá de los famosos aranceles y tasas, solo lo ve de parte también el Ministerio de Economías y Finanzas. ¿Y surten efecto a las normas tributarias dictadas en violación? Claro. Por eso es que ahora tratamos de entender por qué es que algunos se han beneficiado más que otros, porque el Estado ha permitido crear, modificar, derogar o exonerar, y algunos que lo han sabido ver, ya han visto el diario peruano, no han visto otros diarios chicheros, entonces han dado cuenta que hay algunas cosas que podrían favorecerte a ti como importador o como exportador, porque quieras o no, la creación, modificación, derogación o exoneración en el tributo, a todos les cae por igual. No hay excepciones, salvo aquellas que el Estado pueda imponer, haciendo la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. El artículo 118 dice dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera. Ya, esto es importante porque vamos a ver que en esta parte que estamos haciendo, el cálculo de la fórmula va a ser lo mismo, pero lo que puede afectar es lo que determine en materia económica el Estado para defender este punto. O cobra más IGB o disminuye el IGB, ¿no? Es un tema también que el Perú lo ha vivido mucho. ¿El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia? Sí. Esta es la valla del muro que se puede oponer a una situación de beneficio o detener un supuesto elemento llamado económico para alguien en especial. Entonces, el Código Tributario es la matriz del Perú. Por ejemplo, tú puedes encontrar un buen código tributario allá en este lugar donde hacen bastantes piratería, que es Azángaro, no sé si lo conoces, está al costado del mismo, al frente del Hotel Sheraton, no sé si lo conoces. Ahí está el complejo judicial más grande. Ahí hay una esquinita que le dicen Azángaro. Ahí hay bastantes libros sobre la materia del Código Tributario, y justamente es innecesario que si tú vas a ser importador tengas tu código tributario. Vas a ser exportador, debes tenerlo, porque es la parte local que necesitas conocerlo. Entonces, el Código Tributario en el Perú contiene normas generales que rigen todos los tributos que conforman un régimen tributario, un régimen tributario especial, un régimen tributario general, etc. Y sirven para orientar y regir la conducta de la administración tributaria, también como la aduanera.
¿Cómo se conforman los tributos? Los tributos se conforman de la siguiente manera, en 3 elementos: impuestos, tasas y contribuciones. Nosotros aquí no vamos a hablar de contribuciones, vamos a hablar de impuestos y vamos a hablar de tasas. Entonces, por eso que te decía que a partir de ahora no vayas a mencionar solamente la palabra impuesto, lo que vamos a hacer, sino vas a decirle a manera general tributos. Y los tributos se subdividen en impuestos y tasas. Como el tributo está definido, permíteme poner esta diapositiva tratando de entenderlo. Es una prestación usualmente pecuniaria de dinero, cuya fuente es la ley, que nace cuando se verifica el presupuesto legalmente establecido. Lo que te dije, si la norma dice que al ingresar hay que pagar un determinado porcentaje y tú no lo pagas, eso vamos a conocer como el hecho imponible, que es exigible administrativamente, a las buenas, como decimos. Si traes algo que va a pagar en el Perú y te decimos que eso paga el 6%, debes pagar el 6%. Si quieres evadirlo de alguna manera, entonces se cobra coactivamente. Impuesto, contribución y tasa. El impuesto lo has vivido siempre. Desde que vas a un lugar y te lo cobran sin que te beneficie, como el IGB, por ejemplo, en algunos casos, que los supermercados te cobran, entonces a usted de repente no le da un beneficio. Es el tributo cuyo cumplimiento no te origina una contraprestación directa a favor del contribuyente, sino al Estado. Contribución es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas. Por ejemplo, los señores de Sensico, de Senati, están muy involucrados esta parte con este tema. Las tasas, esta es la parte importante. La tasa es el tributo cuya obligación tiene como un hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio individualizado. Si Piero, si Renzo, si Jordi importa algo, buenos días, Elín, cuando tú traigas algo, la aduana va a identificarte. Por ejemplo, va a decir, no, Jordi ha traído un smartphone, ya, Jordi debe pagar un 0%. Piero trae un elemento nuevo, trae una laptop, debe pagar un 6%, ¿no? Renzo trae juguetes, Renzo debe pagar un 6% por su juguete. Entonces, en la tasa que vamos a hablar hoy día, el Estado te identifica. Por eso que tú vas a ser un sujeto que se identifica el Estado, sobre todo por la famosa tasa. Esta palabra que menciono acá solo es en términos estrictamente tributarios. ¿Cómo lo manejamos en términos aduaneros? Lo vamos a manejar de la siguiente manera para entender el impuesto y la tasa. Vamos a decir, los impuestos tributarios son los siguientes. El selectivo, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal. Estos 3 elementos, recuerda, solo el IGB y el IPM son imponibles siempre en las importaciones, salvo el impuesto selectivo al consumo, que lo vamos a ver más adelante, que solo se aplica a determinadas mercancías que tú has comprado al ingresarlo al Perú. Veamos ahora a lo que llamé tasa desde el punto de vista tributario, pero vamos a ver la tasa. ¿A cuál te refieres, Jordi? ¿A la anterior o a la parte donde mencioné impuesto, contribución y tasa? Voy a retroceder la diapositiva para todos y me dices si es en esta diapositiva a la que te refieres o es la siguiente o la anterior. Ah, muy bien. Bien, en el comienzo, Jordi, de la sesión al inicio de este módulo, yo decía que nosotros no vamos a llamar impuestos a las cosas. Vamos a decirle tributos. Y nosotros solo, Jordi, vamos a conocer impuestos y tasas. Para esto, Jordi, cuando aplicamos impuestos, vamos a decir que existen 3 en concreto. El impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal. Usted de repente alguna vez ha ido a un supermercado, cualquiera que se llame en el Perú, y cuando usted compra algo
y se apersona la cajera le dice, es tanto. Ya, pagas el tanto. Cuando tú revisas la mención de la boleta o la factura, vas a dar cuenta que en el total, si lo quieres verlo de manera desglosado, te va a salir el cobro del 18%. Ese 18% acá aduaneramente aplica de una manera diferente, porque vamos a entenderlo como una subdivisión entre el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal. Esto es lo que yo decía que es obligatorio. Ahora, el impuesto selectivo al consumo, la ISC, no aplica a todas las mercancías, sino a un grupo de mercancías. En cambio, el IGB y el IPM, Jordi, se aplican a casi todo el universo de las mercancías que ingresan al Perú. Eso es lo que me refiero, Jordi. Ahora, Jordi, cuando hablamos de las tasas y en general para todos, hablé de una parte donde la aduana te identifica al aplicarse la tasa, vamos a verla de la manera siguiente, la palabra tasa tributaria, conociendo más bien la subdivisión de la tasa tributaria. Por ejemplo, acá en la siguiente diapositiva solamente está de un solo color lo que nosotros aduaneramente vamos a aplicar. La tasa se subdivide en 3 elementos. Los arbitrios, para quien tiene un local de venta, conoce muy bien este punto. Los arbitrios, para el que tiene un local, también conoce el tema de las licencias, pero los que hacemos importaciones, sabemos que nos van a aplicar al ingreso de la mercancía el famoso derecho arancelario, que le vamos a conocer con el nombre, o ya le conocen algunos, al haber aplicado la clasificación arancelaria como el ad valorem. O sea, si alguien te dice tu ad valorem es 6%, alguien te dice tu derecho arancelario es 6%, tienen elementos comunes. Lo único que cambia es el ámbito. Derechos aduaneros diremos en el módulo de tributación. Ad valorem diremos en el módulo de nomenclatura arancelaria. Dime si hasta acá has entendido la explicación para continuar, y si tienes alguna duda en este preliminar que estoy dando, me dices para volverlo a repetir. ¿Todo claro? Me confirman si hasta acá han podido comprender, y si no, vuelvo a explicar, ¿sí? Coméntame en el chat para dar conformidad a que todo hemos entendido, esta parte preliminar. En la evaluación te comento que, por ejemplo, vamos a poner cálculo, un poco de cálculo, y algunas definiciones no para escribir, en verdad, sino solamente para identificar la mercancía con el producto que corresponde pagar, ¿ya? Ese va a ser el tipo de evaluación, ¿ya? Vamos a evitar la parte de escribir y vamos a solamente a identificar, a ver si te acostumbras, por ejemplo, es como, vamos a hacer así, el examen sería así, no la evaluación, perdón. Yo puedo hacer la captura de lo que aplica la aduana a una determinada mercancía como un juguete y yo te voy a pedir, por ejemplo, ¿no? Menciona acá cuál es el derecho arancelario. Tú vas a mencionarlo, no vas a señalarlo, como lo hacen los niños en la primaria o inicial, ¿no? Con la flechita. Este es. Señálame los tributos. Ah, ya. Entonces te vas a habituar a que cuando hagas tus importaciones, tus emprendimientos, startup u otra forma, entonces ya te vas a saber qué es lo que siempre vas a pagar cuando traes ese producto u otro producto al Perú, ¿ya? Esa va a ser la forma de identificarlo. Y también la fórmula que es importante. Bien, los leo en el chat para saber si hay conformidad y si hay duda, de todas maneras igual se explica, ya no hay ningún inconveniente. ¿Todo claro, Aide? Muy bien. Mabel, Carlos, Elín, Jordi. Bien, los demás han comprendido, ¿no? Mónica, Jairo. Todo claro, ¿no? Bien, voy a seguir avanzando entonces en la diapositiva para explicar. Ahora déjame mostrarte el ejemplo del derecho arancelario y el ad valorem, ¿ya? ¿Dónde lo vas a identificar el ad valorem? Te muestro en la siguiente diapositiva. Cuando lleves la nomenclatura arancelaria, vas a aprender, de mi parte, a clasificar la mercancía. Por ejemplo, ves ahí al costado un pato y un ganso, 0%. Mira en la columna del lado, en mío está en el lado izquierdo, no está la flecha negra. Pato, ganso, 0. Debajo,
alpaca, lama, pacus. Las demás, mira, 6. Eso que señalo se llama ad valorem o derecho arancelario. Estoy señalando con una flecha roja en el texto de la nomenclatura arancelaria que cuando tú ingresas algo, se le da un código de 10 dígitos y adicionalmente se te indica el primer tributo a pagar. En este caso, por ejemplo, dice carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en cortes finos, si la importas para tu empresa de supermercado, eso debe pagar un 11% al ingresar. Dime si has comprendido esta explicación que te acabo de dar del derecho arancelario y el ad valorem. Coméntame en el chat para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí, Mónica? Muy bien. ¿Los demás? Los nuevos, Aide, Piero. Ya. Bien, Renzo, te puedo explicar. Si bien no me equivoco, Renzo, nosotros vamos a llevar un curso que se llama legislación aduanera. Y de seguro que vas a escuchar a algunas personas exportadoras decir, a mí me van a devolver la devolución de mi derecho arancelario. O sea, Renzo, quiere decir que ellos están diciendo que algo por haber importado y haber pagado en tributo le van a devolver. Una persona que hace su importación va a pagar algo al ingresarlo. En el ejemplo que ves acá en pantalla, ves que estoy en la pantalla del arancel aduanero. Cuando tú ingresas algo, Renzo, no solamente la función es clasificar, sino que es saber cuánto le corresponde pagar. Por ejemplo, puedes ver ahí en la diapositiva la flecha roja, el cual señala la A/V. Quiere decir, derecho arancelario o ad valorem es el mismo término, solo que el derecho arancelario lo aplicamos más en el aspecto tributario y la palabra ad valorem lo aplicamos más en el tema de la nomenclatura arancelaria. Es lo mismo. Una mercancía, por ejemplo, hay corte fino para un 11%. En la columna de al costado, dice alpaca, lama, pacus, pagaría un 6%, ¿no? Ves ahí en la parte superior el pato y el ganso, si lo traes, 0%. Eso es lo que yo me refiero a la tasa. La tasa es el término en el código tributario. En lo aduanero, básicamente, sería ad valorem o derecho arancelario. Dime si has comprendido la explicación, Renzo, ahora. Ya, ahora, muy bien, Renzo. Ahora vamos a verlo todos nosotros en el documento que vamos a trabajar. A continuación te presento el famoso documento de la declaración, ¿ya? La imagen de la captura real del documento llamado DAM. Esta es la DAM. ¿Ves que señalo con una flecha negra? Que cuando tú ingresas algo, lo primero que vas a pagar es el... ¿Qué dice ahí donde señalo la flecha negra? La casilla 4.1, ¿cuál es el nombre que lleva? La 4.1 en la acá en la imagen de la captura de la DAM, formato C. Muy bien, ad valorem, muy bien. Muy bien, Mónica. Ese ad valorem es un 6%. Ese derecho arancelario es un 6%. Es una tasa tributaria. Nosotros vamos a pagar, dependiendo del producto a ingresar, 0%, 6%, 11% o 4%. ¿Ya? Depende de la mercancía. Por ejemplo, los que han llevado nomenclatura arancelaria el ciclo anterior pueden corroborarlo al término de la sesión mirando el capítulo 98 de su arancel de aduanas. ¿Ya? El capítulo 98. Y van a ver ahí que no hay 0, ni 6, ni 11, hay 4%. Por eso los nuevos deben saber que cuando ingresa una mercancía, puedes pagar o 0, o 6, 11 o 4%, pero eso depende de la mercancía que vas a ingresar, ¿ya? Díganme si han comprendido esta explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, Jairo. Es justamente lo que te decía Renzo.
En el artículo 118, en normativa con el artículo 72 de la Constitución Política del Perú, determina el artículo 118 que el Estado puede hacer modificaciones, Renzo, modificaciones. Por ejemplo, si el Estado se vuelve muy proteccionista, de repente dice, ¿saben qué? Determinadas mercancías que pagaban 0, ahora pagarán 11% para defender la industria nacional. Ya, puede ser una locura eso, ¿no? Ya, eso. Eso, Renzo, lo determina el presidente de la República actual junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero si esto se hace así, de la noche a la mañana, urgente, necesario, el Congreso lo aprueba o el Congreso obstruye, cualquiera de las dos. ¿Ya? Eso es la determinación. 0, 6, 11, 4% lo determina el Ministerio de Economía y Finanzas en concordancia con el presidente de la República, y de ser urgente, necesario, prioritario, como un decreto de urgencia, por ejemplo, que Fujimori mucho usaba, entonces el Congreso lo puede aprobar o lo puede obstruir, como sea. Esos son los dos elementos. ¿Todo claro? Dime si está claro la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Quieran o no, jóvenes o señores, este aspecto parece mentira, no es un aspecto de módulo muy seco, pedagógico, es un aspecto político. Hay veces disociarse de la política o meterse en la política apasionadamente por una ideología equivocada nos desenfoca de realmente de cómo es que algunos se logran beneficiar y otros no se logran beneficiar. Usted si está metido en el comercio exterior ahora, o es importador, o tiene una pequeña tienda que quiere importar, esta parte le interesa demasiado. Demasiado. A algunos lo va a favorecer, por ejemplo, que algunas partidas arancelarias de 6 se van a volver 0% este año. Y el siguiente, algunas de 11 se convertirán en 6%. Algunos importadores van a estar agradecidos. Porque no es que las importaciones no se vayan a bloquear. Vamos, el Perú nunca fabricará un smartphone. Hay que ser realista. Nunca. Nunca podrá hacerlo. China nos lleva casi 300 años tecnológicamente. Entonces, para algunos, el saber esto está en el diario peruano. En el peruano sale esta publicación. Entonces debemos mirarlo, siempre. Ahora, pasemos a la otra parte. Impuestos. Miremos la siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, dice, los impuestos son los que te mencioné. Selectivo al consumo, IPM y IGB, ¿no? ¿Ves ahí que yo señalo en una flecha roja grande impuestos de enero y la 4.5, la 4.6 son impuestos? Pero mira la 4.7. ¿Qué dice la 4.7? Mencióname a través del chat qué dice la casilla 4.7. ¿Qué dice la 4.7? Mira la diapositiva. Estamos en la DAN, analizando ahora los impuestos. ¿Y qué dice la casilla 4.7 acá en este formato? Muy bien. Te pregunto, ¿sabes qué institución del Estado vela o da opinión sobre el derecho antidumping? ¿Sabes qué entidad del Estado hace pronunciamiento al antidumping? ¿Alguien de acá tiene una idea? Esto te va a interesar, por ejemplo, en el caso, supongamos, ¿no? Supongamos que ahora te das cuenta que en el mercado peruano vender medias a 3 por 5 soles es como que dices, oye, es rentable, ¿no? Porque Profe, ¿quién ¿qué va es a pagar? derecho antidumping? Bien, el derecho antidumping es cuando, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Piero, Piero, muy bien, Piero. Supongamos, Piero, que tú tienes una microempresa, ¿ya? Y tú produces medias de algodón, Tanwish o Pima aquí en el Perú. Ya, tú produces. Pero Piero, tú produces y tus medias te salen al costo en el mercado, porque estás produciéndola de 10 soles. Pero para venderlas, las vendes a 12 para poder tener un pequeño margen de ganancia y el que te compra en reventa lo vende a 15 porque es de buena calidad, ¿ya? Es algodón, ¿ya? No es sintético. Ahora, supongamos que Jordi
ha aprendido el tema del curso de hoy y dice, bueno, yo Piero veo que produce y Piero la hace con su mercancía. Voy a traer yo medias parecidas a la de Piero o igual a la de Piero y le voy a competir. Y mis medias van a ver 5 soles la unidad. Entonces, cuando él ingresa a Piero, su mercancía al Perú, y tienen equivalencia, los mismos elementos materiales que el tuyo, incluso hasta puede haber imitado el diseño, usted, Piero, se acerca a la entidad que confiere la defensa del consumidor como Indecopi y pones una medida que ellos llamarán la medida antidumping, quiere decir, que está afectando el ingreso de una mercancía tu mercado local, permitiéndote entonces perder, quitar, restar mayor capacidad de trabajo, por lo cual tú vas a despedir personas. Entonces el Estado interviene a través de Indecopi y defiende el derecho de tu marca, de tu producto. Hay gente que Como derecho de autor. bueno, hay derecho de autor, hay derecho industrial. Sí, correcto. Ah, ya, profe, gracias. Entonces, esta parte del derecho antidumping, ¿qué dice cómo lo ve la OMC? La OMC dice que lo ve como una multa. No se constituye como un tributo, es como una condición de extracción o es un elemento compensatorio. Por tanto, para la aduana es más una situación de multa, ¿no? Que una situación de tributo porque no está en el código tributario como tal. Por eso que el derecho antidumping corresponde a la defensa de la producción nacional en un país. Bueno, díganme si han entendido esta parte de la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. El documento que ven en pantalla es la DAM y el módulo que hacemos hoy se desarrolla efectivamente en este tema del formato C de la DAM. El siguiente tema a continuación es la base imponible. ¿Qué es la base imponible? La base imponible para este tema de nuestro cálculo de fórmula que vamos a realizar está basado en la base imponible. La base imponible está en el artículo 142 de la Ley General de Aduanas. Te muestro a continuación en la presentación. La base imponible para la aplicación del derecho arancelario, ya te acuerdas, ¿no? El derecho arancelario es igual al ad valorem. El derecho arancelario o ad valorem es el 4%, el 0%, el 11% o el 6%. Se va a determinar conforme al sistema de valoración vigente. La tasa del derecho arancelario se aplica de acuerdo al arancel vigente. Por eso, hasta este año, muy posiblemente nuestro arancel funcione. El año siguiente, con la enmienda séptima que sale en el mundo, el arancel de seguro cambiará incluso algunos porcentajes y algunos elementos de la partida que hemos trabajado desaparecerán por completo. Por eso ahora, cuando vamos a aplicar la fórmula en este módulo, debe recordar que tu cálculo va a ser sobre el 6%, 11%, 0% o 4%. Eso le vas a llamar tú la aplicación de la base imponible. Para entenderlo un ejemplo mejor, esto del 6%, 11%, veámoslo en el siguiente ejemplo del arancel vigente. A continuación te lo presento. En esta captura de pantalla que ves, por ejemplo, te muestro el arancel de aduanas. Una parte. Mira, están los porcentajes, 0, 6 y 11. Te das cuenta, por ejemplo, en la parte superior, trigo o morcajo, que los demás trigo pagan 0%. El morcajo, sin embargo, paga 6%. Si se trata de centeno, el que es para la siembra pagaría 0%, y los demás centenos en su presentación pagarían el 11%. Esto es lo que determinamos como la base imponible. Ahora, si queremos entender qué es la base imponible, le muestro a continuación los elementos de la base imponible. Voy a poner en captura el formato C que acabamos de analizar con el ad valorem y los tributos, específicamente los impuestos, y vamos a ver el formato A también para que veas. Mira la casilla en la parte superior,
Formato C 3.1, 3.2, 3.3. Mira los nombres. Y mira lo que dice en la casilla 3.5. Ahora mira debajo, en la parte inferior. 6.1, 6.2, 6.3 da como resultado el 6.5. Dime si puedes leer y ver la diferencia entre el formato A y el formato C. Eso que ves ahí es la base imponible. La suma de los tres elementos. 3.1, 3.2, 3.3. Debajo, 6.1, 6.2, 6.3. La suma de esos elementos en esos formatos conforman la base imponible. ¿Lo visualizan? En el primero, en la casilla 3.2 dice FOB. En la casilla 6.1 dice FOB, pero marca la pauta de decir / valor de cláusula venta. No dice precio. Hay personas siempre que son un poquito reacias, me dicen, oye Daniel, el tema es precio, estás observando precio. No hablamos de precio. El precio es la relación que tiene un sujeto vendedor con el comprador en un ámbito interno local, en un ámbito de producción. Pero en el ámbito internacional de los negocios internacionales, de aduanas, del comercio exterior, sin embargo, nosotros decimos valor. Y el valor lo identificamos especialmente con el tema de la 3.1, FOB, la 6.1, FOB. Se le agrega o añade el 6.2, flete, como en la casilla 3.2, flete. No dice flete internacional, dice flete. 6.3, seguro. 3.3, seguro. Si se dan cuenta, esta parte es importante porque esta es una parte opcional, siempre para el Estado peruano. Y la suma de la 6.1, 6.2, 6.3, mejor dicho, FOB, flete y seguro, da valor en aduanas. Quiere decir, a lo anterior, cuando aplicas la base imponible, el 6%, le estás aplicando a la suma del FOB, del flete y el seguro. Te muestro a continuación la siguiente diapositiva pedagógica para que comprendas un poco la estructura de las casillas FOB, flete y seguro. ¿Qué elementos conforman una base imponible? El FOB, el flete y el seguro. Esos son los elementos que conforman la llamada base imponible. Ahora, ¿pero cuáles son los elementos? Dirás, entonces los elementos son los siguientes. Dime si lo visualizas para que te des cuenta de la diferencia. La palabra invoice significa factura, lo he puesto en términos del idioma norteamericano, pero realmente en el idioma del castellano es simplemente la información de la factura comercial más los otros pagos, gastos y recargos adicionales. Ese es el valor. ¿Veas? Debes dar cuenta que aquí no hay la palabra precio. Cuando hablo de flete, me refiero al interior como al flete internacional. O sea, el interior es el local. Y si me refiero al seguro en la parte inferior, usted puede adoptar cualquiera de los tres elementos. Por eso dicen que el 3.3, el 6.3, denominado seguro, siempre es electivo. Puedes adoptar un seguro del Incoter, un término de entrega y negociación entre vendedor y comprador. Puedes tomar la tabla porcentual para seguro, que es un valor ficticio de la aduana que aplica sobre cualquier mercancía que no toma una póliza de seguro. Y la póliza de seguro finalmente es lo que emite una compañía de seguro. Dime si has comprendido la explicación, si no, para volverlo a explicar y pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, Jairo. ¿Los demás? Muy bien, Corina. Yo de manera pedagógica aquí en este aspecto le voy a dar los elementos del valor FOB, del flete, del seguro. El seguro es lo que ustedes más van a practicar. ¿Ya? El seguro van a practicar. Ya, muy bien, Mónica. Cuando me refiero, Mónica, al valor FOB de las casillas que te mostré de los documentos aduaneros, conocido como las declaraciones aduaneras, el valor FOB, Mónica, es la información de tu factura comercial.
En tu factura comercial existe el precio, la cuantía de todo lo que has comprado. Pero, Mónica, también existen elementos que pueden sumarse a la compra, como pagos, gastos y recargos, ¿no? Cuando hablo del flete, Mónica, me refiero específicamente al interior y al internacional. Supongamos, Mónica, que tenemos una empresa ya en Huaycán, carretera central. Producimos polos para bebé. Hacemos nuestros polos, modelo, modelo urbano, digámoslo así, ¿no? Y nos han ofrecido la oportunidad de ofrecerlo a España, ya que vino el rey de España por acá, su embajador. Entonces vamos a venderle polos peruanos, pues, del Bicentenario. Entonces nos solicitan y nosotros vamos a llevarlo. Pero, Mónica, desde el famoso lugar de Huaycán hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez o el puerto DP World y Muelle Norte es lejísimo. No hay línea desde Huaycán directo al aeropuerto, ni menos a Chucuito, allá a Muelle Norte o Muelle Sur. No hay. Entonces, Mónica, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos al español que venga por nuestra mercancía que está en Huaycán, aplicaremos Incoterm S-Word. Si decimos que se lo vamos a enviar hasta la puerta de su tienda allá en Madrid, ¿no? Allá en España, o Murcia, ¿no? O otro lugar de la región española, entonces nosotros vamos a tener que tener en cuenta el flete interior que va a ser, se va a dar como producto de llevarlo hasta el aeropuerto y del aeropuerto se vaya en el tramo internacional, lo mismo al puerto. Entonces, por eso es que el flete connota dos situaciones acá en la suma, flete local y flete internacional. En el seguro, sin embargo, tenemos tres opciones, Mónica. Cuando cogemos un Incoterm con seguro, cuando no decidimos ponerle seguro, la aduana nos pone un porcentaje ficticio, y cuando compramos una póliza de seguro a una compañía, la última parte, Mónica, es opcional. Por eso hay tres opciones para escoger. Las dos anteriores son impositivas y aparecen en los documentos reales, en el documento de transporte y el otro en los documentos comerciales. Dime si has comprendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva, Mónica. Sí, muy bien. ¿Todo claro, Aide, Estela? ¿Todo claro? ¿Has entendido la explicación? Piero. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un término que es muy común que vamos a aplicar aquí en el módulo que se llama la deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera es la consecuencia de que supongamos que todo el grupo de acá hacemos nuestra importación de China, todos. Entonces, cuando esa mercancía ingresa al Perú y se retiene en la aduana aérea del Callao, en las postales o en los courieres del Perú, nos van a notificar que debemos pagar los tributos aduaneros. Entonces se refiere a esa parte como la deuda tributaria aduanera. La deuda tributaria aduanera puede connotar varios nombres. Algunos también decir, oye, cancela la liquidación, oye, haz el pago, cancelación de tributos, otros el adeudo tributario, otros la deuda tributaria. Son las terminologías que habitualmente las personas, dependiendo del ámbito de trabajo o el entorno, utilizan estos nombres, ¿no? Deuda tributaria aduanera, liquidación de tributos, pago o cancelación de tributos, adeudo tributario. Se inicia como consecuencia de declarar los elementos de la base imponible. Para que haya deuda tributaria aduanera, tú debes haber declarado el FOB, el flete y el seguro. La suma de los tres se conoce aquí en este módulo y en todo el tema de aduanas y comercio como el valor aduanas. Una vez que tengas esa suma de los tres, recién vamos a aplicar la deuda tributaria aduanera. A continuación te presento los elementos de la deuda tributaria aduanera. Vamos a ver que los elementos de la deuda tributaria aduanera son los derechos arancelarios.
A ver, hagamos memoria. ¿Cuántos porcentajes existen para aplicar el derecho arancelario? ¿Cuántos porcentajes que mencioné existen para aplicar el derecho arancelario? 4. ¿Cuáles son, Jordi? A ver, recordemos, cualquiera de ustedes puede escribirlo, lo voy leyendo. Muy bien, Jairo, ahí. ¿Cuáles son? Muy bien, el 6%, 11%, muy bien, Jordi, muy bien, Aide, muy bien, Jairo. Correcto, 0, 6, 4 y 11%. Perfecto. Los demás tributos, ¿cuáles son los demás tributos? Mencionémoslos, le acabo de mencionar, mostrándoles el documento formal. ¿Cuáles son los demás tributos? El impuesto selectivo al consumo, ISC, las siglas, el IPM y el IGB. Esos son los tributos. Y dice en nuestra diapositiva cuando correspondan las multas y los intereses. Bien, vamos a ver luego entender las multas, ¿no? La multa te mostré, ¿no? Te mostré la tabla de sanciones. Cada vez que tú omites o declaras incorrectamente algo, se aplica la multa. Y los intereses vamos a explicarlo más adelante. Veamos la definición en la ley de aduana de la parte final de la diapositiva que dice multa y recargo. El artículo 2 de la Ley General de Aduana, veamos cómo lo define. Recargo, toda obligación de pago diferente a los que conforman la deuda tributaria aduanera relacionada con el ingreso y salida de mercancías. Multa, sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas aduaneras. Eso es la definición. La definición de la multa es muy clara, pero la definición de los recargos es ambigua, ¿no? Es muy ambigua. Me manda lo mismo. Toda obligación diferente a la deuda tributaria aduanera. Ya, yo ya sé que la deuda tributaria aduanera es los derechos arancelarios más los impuestos, pero oye, no sé realmente qué son los recargos, ¿no? La ley no es clara. Vamos a ver ahora la estructura y luego te muestro el recargo. La pirámide de la estructura en la que inicia para el ingreso de una importación es la siguiente. Como ves, en la parte superior aplicaríamos el derecho arancelario. 0, 6, 11 o 4%. Dependiendo de la mercancía, se aplicaría selectivo, IPM, IGB, la TD, que ya no se aplica, que antes se conocía como la tasa de despacho, y también dependiendo de la mercancía, el derecho antidumping. Y de cometer errores o sanciones, recargos y multas. Esa es la estructura pedagógica para entender la tributación. Si lo queremos ver en el documento real, sería de la siguiente manera. Te muestro el documento de la DAM formato C. Ya, este sería el documento real. Ya no es la pirámide pedagógica, sino que ves la 4.1 que es determinada de acuerdo a la mercancía y su derecho arancelario, sea 0, 6, 11% o 4%. Ya no existe la sobretasa, ¿sí? El derecho específico no lo he mencionado, pero el derecho específico es el pago que se realiza en tonelada métrica a los productos que son graneles o son commodities. Por ejemplo, el arroz, el cacao, el aceite, la soya, etc. ¿Ya? Esos son los productos específicos. El impuesto selectivo al consumo, sí lo he mencionado, el ISC, el impuesto de promoción municipal, el impuesto general a las ventas, el derecho antidumping, el servicio de despacho aduanero, te comenté en la diapositiva pedagógica, ya no se aplica, y los intereses moratorios o compensatorios no se expresan en este formato, sino se expresan en formatos de cobranza, de liquidación de cobranza. No se expresan aquí, se expresan en otro formato. Bueno, hasta aquí el tema de los tributos ha sido claro. Lo que vamos a hacer, si Jordi, no se aplica en Jordi, por ejemplo, la sobretasa, ¿de acuerdo? Y el servicio de despacho. En este formato. No se aplica. Tampoco se aplica aquí en este formato el interés compensatorio. El interés compensatorio, Jordi, se aplica en otro formato. Bien, veamos ahora los recargos. Nos decía la ley de aduana que son todo
los elementos que no conforman la deuda tributaria aduanera. Pero no es claro, entonces vamos a verlo. ¿Qué es el recargo? El recargo se le conoce como los intereses, y los intereses son de tipo compensatorio y moratorio. Cuando dejas de pagar a algo a alguien, se convierte en interés moratorio. Cuando la finalidad del ingreso no es pagar un tributo, sino permanecer en modo stand-by, a ver si paga o no paga, entonces lo conoceremos como el modo compensatorio. Dime si se entendió la explicación para pasar a la siguiente explicación. ¿Sí? Muy bien, Mónica. ¿Los demás? Me dices por el chat si han entendido para pasar a la siguiente diapositiva, que sería los tributos aduaneros, y voy a explicar uno por uno el detalle. Bien, vamos a explicar ahora los tributos aduaneros, ¿ya? Uno por uno en detalle, ¿ya? Para conocerlos mejor. El primero que vamos a ver es el derecho arancelario, y creo que ya lo han entendido el derecho arancelario. La siguiente diapositiva rescata un poco la información como lo ve la aduana, como lo dicen algunas personas profesionalmente, pero yo soy de la opinión de que este término no es el término que se conoce mundialmente, sino se lo conoce como el valor aduana. Veamos la diapositiva para entenderlo. Primer elemento, el derecho arancelario. Le he dicho que el derecho arancelario es el mismo valor. Te señalo ahí en la flechita. Y es la consecuencia de haber clasificado una mercancía. Así de simple. Puede ser su valor 0, 6, 11 o 4%. La siguiente es el derecho específico. El derecho específico se grava las importaciones de productos agropecuarios como el arroz, el maíz amarillo, la leche, el azúcar, fijando derechos variables, adicionales y rebajas arancelarias según los niveles de precio piso o precio techo en el mercado. Por ejemplo, ¿no? La gente dice, ah, subió el pollo. Ya, el pollo subió. La culpa del gobierno, perdón. El mercado mundial tiene mucha demanda en el tema de lo que es el maíz, ya sea de tipo nacional, ¿sí? Podemos decir orgánico y el transgénico. No es culpa de un Estado. Sube a nivel mundial, así como sube el combustible. Las cosas en el mercado, algunas se manejan por la bolsa de valores. Un país tan pequeño como este no afecta a una bolsa, más bien la bolsa lo afecta a un país pequeño como el Perú. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el Estado, en el dólar aplica muchos elementos de Jordi. El cambio comercial, el proteccionismo de algunos países, el crudo, el petróleo, el COVID, ¿no? Entonces, están influyendo mucho en el tema del dólar en el Perú. No es consecuencia del gobierno. Esto ya venía de antes dándose ya. Bueno, ese tema no es enteramente a él. No es un tema de carácter internacional. Es oferta y demanda en nivel internacional. Algunos países en el mundo no están aceptando el dólar, ¿no? Algunos países ya no. El bloque económico de Rusia que tiene con sus países y China que tiene su bloque económico. Entonces han impuesto ya no cobrar en dólares para desligarse de las famosas sanciones económicas. Eso lo ha vuelto a demostrar John Biden al recrudecer sus medidas contra Cuba, ¿no? La misma ideología norteamericana sobre un país al cual él quiere poner su famoso ideología, ¿no? Cada país es libre.
Entonces, hay muchos aspectos. El dólar se ve afectado por muchas circunstancias. No solamente, este país no tiene todos los elementos de condiciones. Mira, por ejemplo, la crisis de la Unión Europea. No afectó al Perú, dicen algunos, claro, pues si no hay empresas que fabrican algo, ¿cómo le va a afectar? Acá no se fabrica automóviles, acá no se fabrica un smartphone, acá no se fabrica ni siquiera un USB, ni siquiera el alcanfor lo pueden hacer. El alcanfor es chino, ve, cómprale a la farmacia color naranja y va a decir Made in China. Todas las vacunas que traen en el mundo son fabricadas por otros países. Muchos elementos. ¿Usted cree que el porcentaje de maíz que producimos cubre la demanda mundial? ¿El azúcar? ¿El arroz? Acá en el Perú la mayoría de gente no se da cuenta que el arroz dice envasado. Y el envasado no significa producido en el Perú. ¿Acaso crees que comes arroz de Cajamarca, arroz del norte, de la siembra de aquellas personas? ¿Qué dicen los productores de leche? Que la leche no se la compran, porque en este país, especialmente una empresa, importa leche en polvo para que tú le compres una leche en lata, en caja, que no es leche. Básicamente, ahí dice producto mezcla láctea, no dice leche. Entonces, hay elementos que no son consecuencia de hoy. Y no es que yo me incline a este tema. Los aduaneros nos damos cuenta que la situación real no es consecuencia de una sola persona o política, es la consecuencia de la suma total del comercio mundial, lo que produce esto que ahora vivimos. Este país está atrasado por muchas razones, entonces todo le afecta pues realmente. ¿Saben? Deben darse cuenta que lo que el Estado siempre protege es la canasta básica familiar. Se pueden meter con que no trabajes en una empresa de manera estable, que seas un service, puedes aguantarlo. Pero el día en que te afecte la subida de tu pan, tu azúcar, tu pollo, tu arroz y tu aceite, vas a protestar duramente y te vas a dar cuenta que el Estado siempre está tratando de controlar este aspecto, porque esto lo manejan la bolsa. Y dice, productos agropecuarios, muchos son commodities. Esta situación se maneja a nivel mundial en la tasa. El café incluso, la bolsa lo pone el mercado, no lo pone uno, salvo que te desligues de la Asociación de Cafetaleros y vendas tu café de manera individual a pequeños mercados internacionales como son los startups de café, ganas. Pero si lo vas a vender por quintal a un precio irrisorio en el Perú, sacándote el ancho de las 5 de la mañana y esperar después de un año la cosecha, igual que la yuca, pues vas a recibir muy poco. Pero si lo vendes a una empresa en México que te puede pagar por cada kilo $100, ¿tú crees que $100 le van a pagar un quintal de café acá en un peruano? No le pagan, ni de vainas. En verdad, yo me meto mucho en el negocio del cacao y del café, vas a dar cuenta que pesetean mucho. Es muy poco. Anda, ve y cómprate una cuartilla de bananos en Piura. Compra manillas. ¿Cuánto crees que vale la siembra de las naranjas en la selva? La papa 20 céntimos, 50 céntimos, un sol puede llegar. Estas situaciones de acá, aduaneramente debes verlo así desde ahora. Este tema del derecho específico no lo vamos a ver acá mucho porque estamos en la ciudad de Lima y debes saber que hay un procedimiento para Lima y para provincia en las importaciones. ¿Tú crees que la aplicación de Chiclayo, Trujillo, es lo mismo que de Lima? Ellos no conocen el mar. Tienen agroexportaciones. A ellos corresponde ciertos temas, por ejemplo, de productos agropecuarios. Aquí en Lima no hay muchas chacras. Entonces, por eso le decía yo en el comienzo, hay tributos que nos pertenecen directamente, nos afectan, y hay tributos que no aplicamos porque hay mercancías que nosotros de repente no vamos a tener la oportunidad de negociarlas. Por eso que uno de los temas principales es el derecho específico. El siguiente es el IGB y el IPM. Esto sí lo aplicamos a todos. A todos nos cobran. Sí, Jordi, de nada. A todos nos cobran esto al ingresar la mercancía. ¿Hay empresas que se deben beneficiar? Sí, hay empresas, pero son jurídicos. Casi todas las jurídicas y nacionales en el Perú pagamos al ingresar nuestras mercancías un 16% por IGB y un 2% por IPM. Un 16% y un 2%. Eso es lo que vamos a ver. Si se miran la diapositiva anterior, permítanme retroceder la diapositiva anterior, para que vean que el IGB y el IPM están separados. Voy a hacer un retroceso a la diapo para ponerle el formato original. Pueden ver ahí, ¿no?
Ahí pueden ver, por ejemplo, las casillas correspondientes a la 4.5 y la 4.6 están separados. A nosotros cuando nos boletean en el Perú, nos ponen el 18% a nivel local. Entonces seguro me estarás preguntando, o sea, que si yo importo celulares para vender en el Perú y me cobran el 18% en el ingreso y yo voy a venderlo al final a otro revendedor o yo lo quiero vender localmente, ¿voy a volver a aplicar el IGB interno 2 veces? Date cuenta. En la primera estás aplicando el ámbito internacional del comercio de la importación, donde pagarás un 18% que está comprendido entre el IGB y el IPM, y localmente vas a tener que aplicar ese 18% en la boleta. Por esto estos temas hay que entenderlo de la manera práctica, ¿ya? Voy a ir explicando más adelante, punto por punto, estos temas. Te estoy dando la base general de lo que es el IGB y el IPM. Bien, paso a la siguiente diapo. Y la siguiente es el impuesto selectivo al consumo, ¿no? A ver, hubo un tiempo en que las empresas, no sé si se dieron cuenta, acá creo que publicaron la noticia para molestar. Sí, acá he publicado la noticia. Sí, acá justo acá en esta diapositiva he puesto una pequeña queja que hubo en el Perú, si no me equivoco, puse la fecha, fue un 26 de enero de 2021, justo este año. Vamos a hablar, ¿ya? Voy a pasar la diapositiva y voy a ir explicando este tema. El siguiente es el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo es algo que se grava a todo lo que es, ojo, combustible, licor, vehículo, nuevo usado, gaseosas y cigarrillos. Y también a otros que están dentro de la ley del texto único del TUO del impuesto selectivo al consumo en el Perú. Dice, la ley del impuesto selectivo y el IGB. La tasa es variable. Quiere decir que aplica de 3 maneras, pero efectivamente nosotros podemos verla solamente de 2 en este módulo para poder comprenderlo de una manera más práctica. Ahora, ¿cuáles son los productos que realmente se ven afectados al IGB, al impuesto selectivo al consumo? Quiero que tomes en cuenta esto y voy a hacer una acotación importante aduaneramente porque algunas personas, cuando se le aplica la incautación o la inmovilización, finalmente terminan siendo detenidas porque han incumplido la normativa. Veamos lo siguiente. Los productos que están afectos al impuesto selectivo al consumo, estos son algunos. El agua mineral, natural o medicinal, agua gaseada o no gaseada, cigarrillos, cigarritos que contengan tabaco, ya sea rubio u otro tipo de tabaco, pago realizado mediante cheques, juego de azar, combustible, querosene, vehículos automóviles en cualquier modo o presentación, tractores, joyería, etcétera. ¿Ya? Estos son los elementos que ves. Hay otros más elementos que están dentro de la lista del texto único del impuesto selectivo al consumo. Ahora, cuando hablo de tasa variable, o sea, de modo cómo se aplican, se pueden entender 3 maneras para aplicar el impuesto selectivo al consumo. Al valor de la mercancía, al valor específico o al valor precio-venta público. Aquí en el Perú justamente publicaron noticias para que vean. Es importante que nosotros sigamos un poquito las noticias. Hubo una empresa, porque es una sola empresa la que tiene monopolio de casi todas las cervezas, por más que tú compres cualquier cerveza en cualquier supermercado, que ya pertenece a una sola persona y las cervezas pertenecen a otro grupo, entonces solamente hubo una cerveza en el mundo que no se vendió, y está acá en el Perú. Hubo una pizza, una tienda de pizzería que no se vendió a todo el conglomerado, que una sola persona lo adquirió únicamente todas las pizzas. Y la farmacia lo mismo, una que controla todas las farmacias acá en el país. Entonces vamos a ver 3 aspectos importantes. El valor a una mercancía, el valor específico y el valor específico a la venta al público. Primero voy a poner el ejemplo de la tabla del texto único del cobro de impuesto selectivo al consumo para que veas y luego voy explicando. Mira la tablita y me comenta si la puedes visualizar. Coméntenme si la visualizan todos para ir comentándolo y explicando este punto.
Bien, ahora si puedes visualizar, vamos a ver el sistema de valor a la mercancía. Te dije que hay 3 valores, acuérdate. El método del valor a la mercancía, el específico y el valor precio de venta al público. Ahora, ¿por qué digo que es importante? De repente tú alguna vez has pensado, si has tenido la oportunidad de viajar afuera del país o dentro del país, has encontrado bebidas que son mejores que las que hay en el país. Por ejemplo, te comento una. En cervezas a mí me gusta la Peroni y la Cusqueña. Las demás cervezas no me gustan realmente, son feitas. Por más que la botellita verde tradicional volvió, esa la compró otra empresa y le quitó ese gran sabor que tenía la botellita verde que identificaba el Callao. No es la misma de ahora. La botella será la misma, digo yo, pero el contenido no es lo mismo. La amarilla, el sabor que combina con todos los pollos, no es la misma de hace años que yo bebí y acá en el país, o cuando era niño, no, no es la misma. Si usted es joven, de repente no me comprende, pero ese sabor se ha perdido. Entonces, cuando usted comprende este aspecto, es importante que cuando vas a importar, comprendas con cuál te comprometes, con el valor a la mercancía, con el específico o el valor precio-venta al público. En la pantalla te expongo, por ejemplo, el sistema de valor de mercancía. ¿Te das cuenta que para aplicar esto no hay un nombre al producto? Míralo, no hay un nombre. No existe un nombre. Solo encuentras en la franja del lado, de mi lado izquierdo, partidas arancelarias de 10 dígitos. Quien tiene su arancel en la mano y ha llevado el ciclo anterior conmigo se va a dar cuenta de qué productos estamos hablando precisamente ahí. Y entonces, los líquidos alcohólicos y específicamente no define, acá no te dice si es una cerveza, acá no te define si es un yonque, si es un pisco. ¿Ves? Dice líquido alcohólico. ¿Cuál será? La que determine el arancel en su subpartida nacional. Grado alcohólico, del 0 al 6%, del 6% al 20% y más del 20%. La mayoría de personas cuando compran una bebida alcohólica dice, a mí me gusta un Chivas, Berchevas, ya está bien, pero ¿sabes el volumen de alcohol? No. Quisiera traer bastante, pero primero tienes que aprender a importar, porque de acuerdo al porcentaje de alcohol se paga. Mira, por ejemplo, acá dice 1.25 por litro de 0 a 6 grados. De entre 6 y 20, 2.5 por litro. Más de 20 grados, 3.40 por litro. Y ahí dice al costado los sistemas, literal A, literal B, literal C. En algunos casos, cuando dice el valor según precio de venta al público, hasta el 30%. Esto es la aplicación de un sistema de valor a las mercancías. Por eso te decía que los tributos, aquí para hacerlo, tenemos que tener en cuenta siempre la partida arancelaria, o sea, el código que identifica siempre una mercancía. Veamos ahora otro, un ejemplo del valor específico. Dime si lo visualizas para hacer el comentario. Y si lo visualizas, dime qué dice la parte superior, a qué mercancía afecta, y la parte inferior, a qué mercancía está afectando. Se dan cuenta que en este ejemplo hablamos de un porcentaje. El anterior fijaba porcentajes en el nivel del contenido del producto. Por ejemplo, yo quiero un pisco, dice, sí, cualquier marca que tú quieras, pero ¿sabes entre el quebranta y el acholado? ¿Sabes qué cerveza tiene menor alcohol al otro? No hablamos de marca normalmente. Cuando nosotros miramos el efecto sobre la partida arancelaria. En la parte superior dice a vehículos automóviles nuevos ensamblados proyectados principalmente para el transporte de personas y menciona la partida arancelaria específica sobre el tipo de transporte. Camionetas pick-up nuevas, chasis combinados, etc. En la parte inferior te dice 17% fijo se cobra una partida arancelaria 2202900000 a las bebidas rehidratantes, isotónicas, bebidas estimulantes, energizantes y demás bebidas no alcohólicas, gaseosadas o no. ¿Ves?
Ahí menciona específicamente no gaseosado, excepto el suero oral y las preparaciones líquidas que contengan propiedades laxantes o purgantes, diuréticas o carnitivas o nutritivas. ¿Ve? Esto es un elemento que aplica directamente un porcentaje a todo lo que se clasifica dentro de la 220290 con un porcentaje fijo del 17%. Ya, ahora paso a la siguiente diapositiva para entender esta parte de la aplicación en la venta de bienes, importación, juegos, para hacer una diferencia. Me comenta si la puedes visualizar para hacer la explicación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. En la venta de bienes se aplica el valor de la venta. En la importación, el valor de aduana determinado conforme a la legislación pertinente más los derechos pago de importación. Es decir, aduaneramente nos basamos en una tasa fija, fija, por ejemplo, un 17%, un 15%, un 6% es un cálculo fijo, y otro basado en el denominado valor que hablamos en el comienzo de las mercancías, por ejemplo, por la unidad o por el contenido específicamente de un grado determinado en su materia constitutiva, como el grado alcohólico, del 0 grados, 6 grados, etcétera. Y en los juegos de azar, que también mencioné que se ven afectos al impuesto selectivo, la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por el juego y las apuestas y el total de premios concedidos, se aplica el porcentaje. Te vas dando cuenta que en el comienzo te dije que cuando nosotros hablamos de tributos, los tributos no se aplican de manera igualitaria. Por eso cuando alguien dice, yo escuchaba en las redes, vi el YouTube, y alguien dice, ahora las importaciones están caras por la culpa del gobierno. Oye, infórmate un poquito. Las mercancías se afectan de manera distintas y se han ido afectando siempre de manera distinta. No todas las mercancías no se afectan de manera igualitaria. Y para ser más hábil, siempre digo, puedes incluso exonerarlas, las importaciones. Puedes incluso por derecho, no solamente exonerarlas, sino inafectarlas. Incluso hasta no pagar tributos. Pero no pueden mentir diciendo que todo se afecta por algo. Hay mercancías que no van a subir. Si lo suben, eso se llama un medio mercantilista de determinar que quieres que todo parezca que se aplica por igualdad o culpa de algo. Espero que vayas comprendiendo la explicación para que después no vayas a estar embulléndote en temas que otras personas hablan sin conocimiento de las importaciones o exportaciones especialmente. Veamos, ahora para entender esta parte, el valor de venta se conoce como el sistema de valor. En la importación de los agropecuarios, como el sistema específico, según el precio de venta al público. Eso que te decía, el grado alcohólico, la unidad, el porcentaje fijo. Y en el sistema de juego de apuestas, el sistema de un valor es igual al sistema de bienes. Eso ya es un ámbito interno. Lo otro del medio es el comercio internacional. Por eso que hay una gran diferencia. Y un ejemplo de esto, no sé si se han dado cuenta, es lo que ocurrió aquí en el Perú un 26 de enero del 2021, donde las empresas muy preocupadas por esto decían que iba a afectar al consumidor. Yo no sé qué tipo de consumidor, pero ahí te pongo la captura en pantalla. El gobierno eleva el impuesto selectivo para las cervezas, cigarrillos y otras bebidas alcohólicas. Las cervezas pagarán una tasa fija, ojo, de selectivo de 2.31 por litro, un aumento del 0.006. También hay un incremento del 0.32 y el 0.35 de selectivo a todo el cigarrillo de tabaco negro y rubio. La pandemia demostró en enero de este año que daba igual si sube o no sube, porque la gente seguía aprovechando esa cerveza. Y el porcentaje de incremento de personas que fuman también es alto. Esto se le conoce aduaneramente como el tema superfluo o banal. Lo paga quien le sobra. Lo paga quien puede darse el merecido gasto de esto. No cualquiera todos los días bebe. No cualquiera vas a tomarte un martini, a diferencia de un whisky. No te vas a tomar una cerveza
importada a una nacional. Por eso esto lo debemos seguir nosotros constantemente para entender el incremento de que en algunos sectores se han afectado directamente por algo en el mercado y otras por la imposición ya de parte del Estado, considerándolo un elemento no primario o básico de canasta, sino banal o superfluo. Por ejemplo, ahí te expongo la resolución ministerial 035 de 2021 acerca del cumplimiento de este incremento que se dio el 21 de enero, perdón, a partir del 27 de enero específicamente, el incremento de las bebidas alcohólicas, que la mayoría no lo percibió porque es como algo, como el gusto, dice la gente, ¿no? Y por el gusto, el disgusto y el pago. Ahí está, ahí está la captura de pantalla. A partir del 27 de enero se actualizó los montos fijos del concepto selectivo a consumo para los bienes señalados, como la cerveza, los cigarrillos, el pisco y la bebida con más de 20 grados. En el caso de la cerveza, la tasa fija de 2.31 por litro. En el caso de los cigarrillos, 0.32 o 0.35, dependiendo si es tabaco negro o rubio. Ahora, si tú vas a Cajamarca y coges tu piel de tabaco y lo fabricas, es otra cosa. Sobre el tabaco o tabaco reconstruido, la tasa será de 0.30 soles por unidad. Respecto al pisco, el monto del selectivo se eleva a 2.17 a 2.22 soles por litro, pero esto depende del grado alcohólico. En las bebidas con más de 20 grados de alcohol, el 3.47 soles a 3.5 por litro, y se aplica a la cerveza de Malta, al vino espumoso, al vino, a la sidra, al sake, el sinani, el tequila, el aguardiente, el ron, el whisky, el vodka, brandy, entre otros. ¿Te dan cuenta que el manejo del selectivo en una mercancía varía? Las tres mercancías son del selectivo al consumo, pero las tres mercancías no se afectan de igual manera. Dime si has comprendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, Jairo. ¿Los demás? Ahora voy a pasar a la pregunta de Piero, el derecho antidumping, y lo vamos a hacer para terminar con esta parte a manera de ejemplo y mencionar un caso que también ocurrió, ¿ya? Para poder entenderlo mejor. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente, al derecho antidumping, y con esta quedamos, en esta diapositiva vamos a quedar, y termino la explicación con ella, ¿ya? Vamos a pasar al famoso derecho antidumping. Mucho se habla en el Perú de proteger la industria peruana, pero la industria peruana del año 70, 80, 90, el año 2021, no es la misma. Quien tiene familiares en el Perú y recuerda y pregunta con ellos, si no está disasociado con ellos, y comprende qué hubo, aquí en el Perú se fabricaban municiones y armamento. Se ensamblaban vehículos como de la Mercedes-Benz. Tenían astilleros. Se trabajaba mucho con esta parte de los navíos. Entonces había una industria algo creciente, ¿no? Mejor que la que está en el 2021, que ha sido demasiado privatizada. ¿La privatización es buena o mala? Depende si los derechos laborales de las personas se conllevan con su realidad económica siempre, ¿ya? Eso sí es lo más importante. Y entonces, el Perú del año 80, 70, al año 2021 ha cambiado drásticamente, laboralmente, socioeconómicamente, industrialmente devastador. Yo me recuerdo en mi participación en el gobierno de Fujimori, que por ejemplo, la industria era de un solo jabón en el Perú, de una industria muy conocida en el Perú, en el cual tú te lavabas con un solo casi tipo de jabón. La importación permitió que ingresasen jabones para competir, porque ese algo en el comercio siempre se va a dar, es que si no innovas, mueres. Si no innovas, mueres, desapareces. No porque seas una marca te vas a conservar. Hemos visto empresas peruanas desaparecer del mercado. Ya no existen. Por culpa del Estado, son dos elementos importantes que hay que ver. Si quieres ser bueno, no seas bueno en un solo lugar, tienes que ser bueno en todos los lugares. Por eso es que hasta el año 2000, efectivamente, el Perú, sus productos no eran conocidos mundialmente. No se conocían, no eran competitivos. Aún hay algunos productos que no siguen siendo competitivos. Son repetitivos y copias, imitan. Entonces, el derecho antidumping quiere decir que protege aquello que realmente
es de uno o pertenece a la identidad histórica del país. Si hablan del algodón, primero hay que preguntar qué tipo de algodón estás utilizando. ¿Algodón orgánico o transgénico? Hay transgénico, la India trabaja mucho con transgénico, la India trabaja mucho con transgénico. Perú produce poliésteres, polímeros. La diferencia entre un elemento artificial y sintético en la fabricación de un polo, no. ¿Eso pregunta el cliente que compra? No. El cliente ve modelo, color y diseño y si bambea la marca, mejor. Pero del dumping no trata de eso. Específicamente, el dumping y las subvenciones son consideradas prácticas comerciales desleales que distorsionan la competencia en el mercado. Frente a un precio dumping, el Estado aplica una medida correctiva denominada derecho antidumping y frente a precios subvencionados se aplican los derechos compensatorios. ¿Cuándo es subvencionado? Si tú quieres fabricar, por ejemplo, un bolígrafo para el pueblo, lo que es del pueblo, y entonces dice que ya no va a costar 50 céntimos tu bolígrafo nacional, sino 10 céntimos, para que cueste 10, ciertamente alguien tiene que subvencionar esto. Y es el Estado quien interviene, como lo hace China y Estados Unidos, directamente sobre algunos productos que llegan después a los mercados internacionales. Entonces, a ellos se aplica un derecho compensatorio. El derecho antidumping y los compensatorios tienen una condición de multa. Ya les dije que la OMC piensa y lo ve el derecho antidumping como una condición de multa, por lo que no constituyen en forma alguna un tributo. La base imponible, el monto, se cobra siempre sobre el valor FOB. No dice precio, dice valor FOB. ¿Se acuerdan el ejemplo que le decía de con Mónica? Si Mónica y yo tenemos una empresa que fabrica politos del Bicentenario para el mundo, especialmente para recordar a los españoles este punto del Bicentenario, le enviamos nuestros polos Bicentenario, entonces Mónica y yo hemos gastado transporte local para llevarlo hasta el puerto o aeropuerto. Hemos tenido que acondicionar la mercancía para sacarla. Hemos tenido que poner un pallet certificado que no tenga un elemento que pueda hacer que nuestra mercancía se contamine por el pallet. Debemos haber colocado insumos que no despigmenten y no dañen al menor de edad, porque mundialmente lo que afecta a un niño, mundialmente te lo queman. Y debemos determinar que así como hay calidad de fruta, quien está en el campo sabe que el árbol no madura de igual manera, algunos frutos de la inverna, otros maduran bien y otros a medias y otros son maduros pero no de una buena presentación, los productos también son de la misma manera. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar los elementos que hemos puesto, invertido para colocarlo en el punto de salida del país, diremos que estamos frente a un valor FOB. Yo generalmente lo denomino en el curso como el elemento del valor de la compra final, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Entonces, voy a terminar ya que creo que son las 12 con esta última parte, diciendo lo siguiente en una publicación dada el 1 del 12 de 2020, dice que la Comisión de Dumping y Subsidios y Eliminación de Barreras No Comerciales de Indecopi decidió mantener vigentes por un periodo adicional de 5 años, 2020. ¿Cuándo vencen? En el 2025. Los derechos antidumping a las importaciones de tejido de mezcla de poliéster con algodón originario de Pakistán. El plazo se contabiliza a partir del 15 de marzo del presente, o sea, del año 2020. Fecha de vencimiento del plazo de vigencia del derecho antidumping en cuestión, de acuerdo a lo que dice la normativa, 5 años. A través de la resolución Indecopi concluyó que es probable que la práctica del dumping y del daño a la gama de producción nacional continúe o se repita en caso de los derechos de dumping actualmente vigentes sean suprimidos. Ya. Este es un ejemplo de una situación donde alguien crea algo, otro trae una mezcla de poliéster con algodón originario de un país que supuestamente no afectaría al Perú, pero que Indecopi ve que afecta la gama de la producción y por tanto le aplica una multa, digamos, al valor general de su compra y castigándolo con 5 años del mismo pago que se le va a cumplir siempre. Bien, dime si has comprendido. Y me estaría quedando en esta diapositiva el derecho antidumping. Después vamos a comentar un tema de si la ilusión del derecho antidumping es beneficio o no a la restricción del comercio. Y luego hablaremos de los demás recargos y empezaremos con la parte
ya de la introducción al módulo de tributación. ¿Todo claro hasta aquí? Hasta aquí estaríamos dando pie a todo el preliminar para que me puedas entender de aquí en adelante las terminologías que puedo utilizar. Muy bien, Carlos. Muy bien, Jordi. ¿Los demás? Ide, muy bien. Mónica, muy bien. Yanira. Muy bien, Cairo. Muy bien, espero que tengas claro que este módulo no es simplemente aplicar una fórmula de cálculo. Cuando alguien te diga la importación se ve afectada, tendrás que decirle, primero tienes que conocer la partida arancelaria para entender por qué se afecta una mercancía. No todos aplicamos el mismo concepto del pago, el tributo al ingreso de una mercancía. Por eso este pequeño comentador de una red social le dije que estaba un poquito desactualizado sin saber que todo va a subir. No todo. Todo se afecta de manera igualitaria, no. Los productos hacen la diferencia en el cálculo de tributo y en el comercio internacional debido a la situación económica que cada país experimenta. Bien, me quedo contigo hasta aquí y nos estamos viendo en la siguiente sesión de clase a la misma hora, que estamos en esta misma frecuencia, y acuérdate que el día 20 estaremos concluyendo el tema, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente sesión de clases. Buen día para todos, muchas gracias, nos vemos.